¿Qué tal, amables profesoras y amables profesores? Nos da mucho gusto que vuelvan a sintonizar este canal y un saludo muy especial a nuestros amigos y amigas de las redes sociales. Hoy les traemos una información muy importante a todos nuestros amigos y amigas pensionados y pensionadas, jubiladas y jubilados del sector magisterial. Por supuesto también a los que están afiliados al IMSS y son trabajadores que dependen del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque hay otro intento por dignificar el trabajo de más de 30 años de compañeras y compañeros que han prestado sus servicios al sector público. Se han olvidado de ellos. El primer personaje de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, anunció hace algunos meses, pero ya van más de 6 meses, que dijo que iba a tratar de regularizar la situación de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del Estado. Dijo que iba a hacer lo posible, pero hasta la fecha no se ha visto nada concreto. ¿Recuerdan esto que hicimos hace como 6 meses, como el mes de abril? ¿Recuerdan esto? Vamos a recordarlo. Lo que dijo una diputada, propuso una reforma constitucional y tal parece que se quedó en el olvido, tal parece que se quedó en el tintero. Se olvidaron de esa propuesta. Qué mala onda. Vamos a escucharla. Vengo a presentar una iniciativa de reforma constitucional que tiene por objeto subsanar una grave omisión legislativa. ¿Qué sucedió con las UMAS y los salarios mínimos? Al arranque, una UMA equivalía a un salario mínimo, pero al paso de 5 años, el salario mínimo casi ha duplicado su valor, en tanto que las UMAS apenas registran el 15% de incremento. El problema central se da cuando, al no haber previsto en la reforma constitucional la salvedad de que pensiones y jubilaciones, tanto del apartado A, correspondientes al Seguro Social, como del apartado B, correspondientes a los trabajadores al servicio del Estado, fueran calculadas en salarios mínimos, haciendo la excepción debida. Esto se ha traducido en una seria erosión de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores en general. Ahora vamos a escuchar lo que dice de una manera muy, ¿cómo les diré? Muy convincente, muy motivadora, muy persuasiva, cuando afirma que es impostergable esta reforma para calcular las pensiones y jubilaciones con base en salarios mínimos y no con unidades de medida y actualización. Vamos a recordar lo que dijo en aquel entonces. Pero ¿no sería mucho más profundo y equitativo hacer la reforma al artículo 123 que les vengo a proponer? No cabe duda que más de 3 millones de personas jubiladas y pensionadas, y las que muy próximamente lo van a hacer, reconocerían que el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, sabe reconocer, sabe enfrentar una omisión legislativa de esas características. Esa es la razón de la iniciativa de reforma constitucional al artículo 123 que vengo a promover. Ahí están las palabras de la diputada Dulce María Sauri. Pero bueno, se quedó prácticamente eso en el tintero, Pero ahora vamos a ver otro diputado, pero ahora del Partido Verde Ecologista, también pone el dedo en la llaga. Resucita el tema de las pensiones y jubilaciones y, por supuesto, es muy importante que se retome. Ahora él propone una reforma precisamente para que se cambie el valor de la UMA y que se calcule las pensiones y jubilaciones con base en los salarios mínimos. Vean, vamos a la nota de Profilandia, dice, vean, vamos a ver lo más actual, esto es lo más actual. Proponen que cálculo de pensiones y jubilaciones sea con base en salarios mínimos y no en unidades de medida y actualización. Es lo que propone un diputado. Vamos a conocerlo. Aquí lo tenemos. Vean a este joven diputado de nombre Antonio de Jesús Ramírez Ramos del Partido Verde Ecologista. Aquí lo tenemos a este diputado. Y bueno, ¿qué es lo que propone? ¿Qué es lo que propone este diputado? Vamos a la nota a leerla, ¿cómo dice? Fíjense bien, el diputado
Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Partido Verde Ecologista de México, propuso reformar la fracción número 3 del artículo 2 de la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, la UMA. Lo anterior con el objetivo de establecer que dicha medida no aplique para el pago de obligaciones de previsión y prestaciones de seguridad social y que éstas se calculen con base en el salario mínimo vigente. Es lo que han pedido millones de pensionados y jubilados, que sus ingresos sean calculados con base en los salarios mínimos y no en las unidades de medida y actualización. Pero aquí explica el diputado que cometieron un error en la reforma fiscal, creo, de 2016. Vean lo que dice. En la iniciativa que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se establece que la jubilación y la pensión son prestaciones de seguridad social derivadas de una relación laboral y sustentada en el salario, por lo que advierte que debe ser fijada con base en el salario mínimo y no ser aplicada a conveniencia, escuchen bien, y no ser aplicada a conveniencia por una mala interpretación por parte de los institutos de seguridad social. Esto es muy importante. Incluso las empresas calculan el pago de impuestos y del seguro social con base en salarios mínimos. ¿Por qué no lo hacen en UMAS? Así es de que, de acuerdo a este diputado, también tiene algo de razón. Ahora, esta iniciativa se turnó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ojalá y ahí se analice y se pueda tomar la mejor decisión. Dice la nota, dice, destaca que con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo de 2016, el pago de pensiones se vio gravemente afectado por una incorrecta interpretación por parte del IMSS y del ISSSTE. Y, ya lo recordarán, fue legitimada, aprobada y ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿se acuerdan? Que la aceptaron, la promovieron y la autorizaron, y desde entonces pues se hace el cálculo de pensiones y jubilaciones con base en las unidades de medida y actualización. Pero aquí el diputado del Partido Verde dice que fue una incorrecta interpretación por parte del IMSS y del ISSSTE, que utilizaron a la UMA para calcular el monto de pensiones, con lo cual se afecta a millones de jubilados. Por supuesto, más de 3 millones de jubilados se está afectando con este cálculo en UMAS en vez de salarios mínimos. En el documento se detalla que la UMA es una referencia económica que sirve como base para calcular los pagos de obligaciones o multas al gobierno, como lo establece la reforma constitucional. Por ejemplo, una multa de tránsito se calcula con base en UMAS. Sanciones o multas a establecimientos comerciales, en fin, se calcula con base en UMAS. Pero bueno, ya explicamos en otros videos por qué motivo al principio se escuchó muy bonito, porque las sumas y el salario mínimo estaban a la par y pensaban que iba a aumentar más rápido la UMA que el salario mínimo, cosa que no ocurrió, porque ahora el salario mínimo se ha despegado enormemente y la UMA se ha quedado muy por debajo. Entonces, bueno, ahí está lo que dice el diputado, el famosísimo diputado del Partido Verde, se expresa que la errónea interpretación de la reforma constitucional de 2016 con el criterio de la UMA para fijar el valor de las jubilaciones y pensiones claramente violenta derechos de los trabajadores, ya que sus cotizaciones de seguridad social se hacen con base en salarios mínimos, por supuesto. Cuando nos descuentan a los trabajadores al servicio del Estado o los que están afiliados al IMSS, se hace con base en salarios mínimos. Entonces, ¿por qué las pensiones se calculan en unidades de medida y actualización? Y por último dice, en ese sentido, el diputado del Partido Verde consideró que su iniciativa, que no es consideró en su iniciativa que no es congruente el cálculo de la pensión si se aporta con base en salario que se percibe por parte de los trabajadores. Es lo que dice este diputado y bueno, tiene razón. Y ojalá que también no se quede en el tintero y que tenga eco en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ojalá que lo revisen y tomen en consideración esta propuesta de iniciativa de reforma, porque tiene lógica. Si se pagan las contribuciones o los impuestos o se calcula el pago de las empresas hacia el IMSS con base en salarios mínimos,
cuando están trabajando, ¿por qué no se calcula igual cuando están jubilados? Lo mismo ocurre con los trabajadores al servicio del Estado que cotizamos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado, ¿ok? Bueno, ojalá y que esta noticia tenga eco y vamos a sumar esfuerzos. Ya nos habíamos olvidado un poquito de nuestros amigos y amigas jubilados y jubiladas que están esperando que se les reforme este trato y que se logre este cambio de cálculo de pensiones y jubilaciones con base en salarios mínimos, ¿ok? Dejen sus comentarios, ojalá que podamos hacer eco o hacer olas para que otros legisladores, ojalá, y se sumen a esta petición, porque ya van dos. La diputada del PRI, a lo mejor lo hizo con base en aquellos momentos electorales, y ahora un diputado del Verde Ecologista. Creo que no hay elecciones próximas, no se puede prestar a cantos de jilgueros por elecciones próximas. Y ojalá que el presidente Andrés Manuel retome este tema y algunos periodistas, colegas, lo puedan cuestionar en la mañanera para ver qué responde. Porque dijo que iba a buscar una manera de mejorar este tipo de pensiones y jubilaciones, ¿ok? Bueno, es así como llegamos al final de este video. Ojalá les haya gustado y que sea de su utilidad, y que nos sigan enviando sus comentarios. Nos daría muchísimo gusto, ¿ok? Y bueno, a pesar de que hay otro diputado, otro legislador que se suma al clamor de los millones de pensionados y jubilados para mejorar sus condiciones de ingreso, a pesar de todo eso, y que ojalá tenga eco y no se quede en el tintero, a pesar de todo eso, recuerden que la vida comienza a cada instante. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Es muy fácil suscribirse a este canal. Solo ve el rectángulo rojo donde dice suscribirse, dale clic, después dale clic a la campanita y finalmente donde dice todas. Así recibirás todas las notificaciones de los videos del canal de Profesor Informado.